Hola, yo soy Daniel Murgida, profesor del Departamento de Química Inorgánica, y lo que voy a hacer en esta serie de videos cortos es tratar de recorrer con ustedes la última parte de la unidad 6 de Química General. Y entonces, el objetivo que nos vamos a proponer para esta última parte de la unidad 6 es tratar de contestar una pregunta simple, tiene que ver con ¿qué tienen en común todas estas situaciones que estamos viendo en la pantalla? Es decir, ¿qué tienen en común la utilización de equipos costosos para obtención de agua ultra pura en laboratorios de química, de biología o de uso medicinal, con, por ejemplo, el uso de fluidos anticongelantes en autos y motos en lugar de usar simplemente agua destilada, o con alguien que agrega sal al hielo para enfriar su cerveza, o alguien que echa sal en la vereda en un lugar donde nieva para evitar que se acumule la nieve y se formen placas de hielo donde la gente pueda caerse. O, por ejemplo, el uso de soluciones isotónicas en aplicaciones medicinales y biológicas, por ejemplo, el uso de gotas para los ojos, nebulizaciones o sueros eh, para uso intravenoso. Y lo que, les adelanto la respuesta, lo que todas esas aplicaciones que aparentemente son inconexas tienen en común, es el uso de alguna propiedad coligativa. Y en eso nos vamos a enfocar ahora en las próximas transparencias. Entonces, eh, la primera cosa que tenemos para decir de estas propiedades coligativas es que se trata de propiedades de una solución, son una colección de propiedades de una solución que dependen de un par de cosas. Dependen de quién es el solvente, o sea, la identidad del solvente, donde el solvente es la componente mayoritaria que además define el estado de agregación de la solución, y dependen también de la cantidad de soluto disuelto en ese solvente, la cantidad de número de partículas de soluto que hay disueltas en ese volumen de solvente. ¿De qué cosas no dependen? Bueno, no depende de quién es el soluto. Depende de cuánto soluto hay disuelto, pero no de quién es el soluto. Y esa es una característica fundamental, definitoria de las propiedades coligativas. Dependen de la cantidad de soluto disuelto, no de su identidad. Las propiedades coligativas básicamente son 4. Acá se las nombro simplemente, las vamos a ir recorriendo una a una. Son el descenso de la presión de vapor, el ascenso ebulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Entonces, para empezar a discutir de qué se trata cada una de estas propiedades, vamos a recordar primero el diagrama de fases de una sustancia pura. El diagrama de fases de una sustancia pura era básicamente un gráfico en 2 dimensiones, donde las variables pueden ser, por ejemplo, presión y temperatura, podrían ser otras, pero lo que más usamos es este tipo de plot, presión-temperatura. Y entonces en estos gráficos lo que uno hace es representar en qué zonas de esas 2 variables, presión y temperatura, eh, la sustancia pura se encuentra como un sólido, como un líquido, como un vapor, y en qué condiciones hay coexistencia de 2 o más de esas fases. Por ejemplo, la curva verde representa la coexistencia líquido-vapor, la curva naranja la coexistencia sólido-líquido, la curva violeta la coexistencia sólido-vapor, y aquí tenemos el punto triple y el punto crítico. Vimos también, muy rápidamente, esto ya fue discutido en detalle, que hay algunos tratamientos cuantitativos que se puede hacer sobre este tipo de gráficos empíricos, que llamamos diagramas de fases, que son la ecuación de Clausius. La ecuación de Clausius lo que nos da es la pendiente punto a punto en cualquiera de estas 3 curvas de coexistencia. La ecuación de Clapeyron-Clausius, que vincula la presión de vapor a 2 temperaturas distintas, ya sea para el equilibrio líquido-vapor o para el equilibrio sólido-vapor. Y finalmente la regla de las fases, que nos dice en cualquier punto de este diagrama cuántas variables intensivas necesito para definir el estado del sistema en equilibrio. Muy bien. Vamos entonces a lo que nos compete, que es la primera propiedad coligativa que vamos a estudiar, que es el descenso de la presión de vapor. Imaginemos que tenemos entonces un recipiente cerrado que contiene
un líquido puro, lo llamo solvente, pero es simplemente un líquido, una sustancia pura en estado líquido, en equilibrio con su fase vapor. Cuando digo en equilibrio, lo que estoy diciendo es que es el delta G de la transición líquido-vapor o vapor-líquido es igual a 0, y que por lo tanto la temperatura de esa transición se puede escribir directamente como el cociente del delta H sobre el delta S de esa transición. En el diagrama de fases estoy hablando entonces de esta curva de coexistencia que está aquí sombreada. Muy bien, si yo me paro a una determinada temperatura T1 cualquiera, yo puedo cortar esa curva de coexistencia de líquido-vapor y puedo leer en este eje cuánto valdrá la presión de vapor de ese líquido puro. Supongamos ahora que yo agrego a este solvente una cierta cantidad de un soluto, disuelvo una cierta cantidad de soluto, de forma tal que ahora, en la fase líquida que antes tenía solamente líquido puro, solvente puro, lo que tengo ahora es una solución, soluto más solvente. Sin embargo, la condición que voy a poner ahora es que el soluto que yo he disuelto en ese solvente sea un soluto no volátil, es decir, que su presión de vapor sea cero, la presión de vapor del soluto puro es cero. Por lo tanto, si ese soluto es no volátil, en la fase vapor, que está en equilibrio con la solución, solamente habrá solvente. Mientras que en la fase líquida tengo soluto y solvente, la fase vapor solamente contiene solvente, que es la única componente volátil de esa mezcla. La otra cosa, la otra condición que voy a pedir, voy a imponer, es que la solución que se forme al disolver este soluto en este solvente sea ideal. Y que la solución sea ideal, vimos en teóricas anteriores, significa básicamente que las interacciones entre las moléculas de solvente y las interacciones entre las moléculas de soluto sean muy parecidas, de manera tal que el cambio de entalpía debido a la disolución del soluto en el solvente sea básicamente cero. Es decir, no tengo que entregarle calor al sistema, ni el calor entrega calor, ni el sistema entrega calor al medio como consecuencia del proceso de disolución, porque las interacciones justamente son similares. Eso significa que la solución sea ideal. La otra cosa que implica que la solución sea ideal es que se cumplirá la ley de Raoult. Eso quiere decir que la presión de vapor del solvente en la solución va a ser menor que la presión de vapor del solvente puro. Y la forma de calcular cuánto vale eso es multiplicar a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente en la solución. Dado que la fracción molar es un número entre 0 y 1, eso implica que esta presión de vapor va a ser algún número, una fracción de la presión de vapor del solvente puro. Muy bien, si esto es así, entonces la presión de vapor de la solución, en principio uno siempre la puede escribir como la suma de la presión de vapor del solvente más la presión de vapor del soluto. La presión de vapor del solvente, acabamos de decir que se puede escribir en términos de la ley de Raoult. En principio, la presión de vapor del soluto también se podría escribir en términos de la ley de Raoult, solo que nuestro soluto es no volátil y por lo tanto este término es cero. Es decir, que la presión de vapor de la solución va a ser simplemente la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Esto yo lo podría reescribir de esta manera, simplemente recurriendo a que la suma de las fracciones molares de soluto más solvente vale 1. Por lo tanto, ahora esta presión de vapor va a ser menor a la que tenía el solvente puro. Es decir, que en lugar de ser este punto azul, va a ser un punto por debajo. Es la presión de vapor del puro, o sea, este punto, multiplicado por un número que va entre 0 y 1. Por lo tanto, me va a dar un número más bajo, que es este punto rojo. Es decir, que la consecuencia de haber disuelto un soluto no volátil
en un solvente volátil es hacer que la presión de vapor de la solución en el equilibrio a una temperatura determinada sea inferior a la que tenía para el solvente puro. ¿Cuánto disminuye esa presión de vapor? Bueno, yo puedo hacer la cuenta, delta P, o sea, la presión de vapor de la solución menos la presión de vapor del solvente puro, va a ser simplemente presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto, la concentración que tiene esa solución. Por supuesto que yo podría hacer esta cuenta a muchas temperaturas distintas y entonces obtendría una curva como esta. Es decir, que el resultado de haber disuelto un soluto no volátil en este solvente es que ahora esta curva de coexistencia líquido-vapor se desplazó hacia abajo, dando una nueva curva de coexistencia o de equilibrio líquido-vapor, que es la que está dibujada en rojo, que es la correspondiente a la solución. Tengo un desplazamiento de la curva de equilibrio líquido-vapor de la solución respecto de la curva de equilibrio líquido-vapor por el solvente puro.